Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, a este nuevo encuentro. Esta vez vamos a profundizar y a tratar eh, lo que están viendo sobre estadísticas descriptivas. Es un aspecto central, obviamente, cuando hablamos de investigación, de análisis estadísticos, bueno, conocer un poco la naturaleza de los distintos estadísticos que tenemos a disposición. Al menos en esta clase vamos a ver los más comunes, los más sencillos. Como para tener una noción en común, eh, lo que nos permiten las estadísticas descriptivas es resumir. Nosotros, ¿se acuerdan? Tenemos la matriz de datos, todo lo que habíamos conversado respecto a el proceso de eh, conceptualización, operacionalización de variables en función de nuestro marco teórico. Bueno, finalmente llegamos a la matriz de datos. Para justamente analizar esos datos, las estadísticas descriptivas nos permiten esto que les decía, ¿no? Resumir de manera sencilla, eh, que ya puede ser a través de un valor o de un gráfico, cómo es la distribución de una variable de mi matriz de datos, ¿no? A partir de ciertos cálculos o estadísticos. Eh, en esta clase vamos a ver los más comunes, los primeros, que tienen que ver con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Como ustedes ven, bueno, vamos a dar ejemplos en algunos casos de la fórmula, de la representación o lo que nos estaría aportando cada uno de estos estadísticos. Dentro de lo que son las medidas de tendencia central, tenemos la media o promedio, la moda, la mediana. En cuanto a las medidas de posición, los n-tiles, ya vamos a ver en más detalle las medidas de dispersión, desde los más básicos como son los valores mínimos, máximos, rango, o cuando intervienen algunos cálculos para eh, conocer la varianza, el desvío estándar y algunas combinaciones que tienen que ver entre el desvío estándar y la media. Para empezar, vamos a empezar justamente con la media, que es simplemente un promedio aritmético, es la suma de todos los valores y se divide por el total. Acá tenemos la fórmula. Eh, Básicamente es un número resumen, es uno de los más utilizados como, obviamente, para variables de escala, ¿no? Pero bueno, es uno de los estadísticos más utilizados por distintos estadísticos, como regresiones, bueno, distintas maneras de analizar los datos, y una buena manera, un buen resumen es el promedio o media. Básicamente representa un valor que no necesariamente se encuentra en la distribución, pero que justamente resume cuál es de toda la distribución, cuál es el valor, en este caso central. Obviamente tengamos en cuenta que este tipo de estadístico es muy sensible a valores extremos porque, bueno, aportan en lo que sería el numerador. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Por eso siempre es bueno, cuando uno va a analizar datos, tener una primera aproximación de cómo es la distribución de los datos. Así que bueno, eso por un lado. Otro que también muy habitual y sobre todo se usa para las variables cualitativas, nominales, ordinales, es el valor que más se repite. El modo, la moda
en este caso, por ejemplo, primaria completa, no requiere demasiada explicación. Por otro lado, tenemos la mediana, que es un estadístico interesante, que básicamente ahí sí nos parte al medio la distribución, en términos que de ese valor que sí existe en la distribución, un 50% está para arriba, otro 50% está para abajo, siempre teniendo en cuenta que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Sí? A partir de ahí, el punto medio es la mediana en este caso. Un derivado, no se asusten por la presentación, eh, de la mediana, justamente son las medidas de posición, lo que se llaman los n-tiles. Eh, Ahora cuando lo explique seguramente los van a conocer, se van a acordar o los habrán escuchado por lo menos, que tiene que ver cuando, si bien como dijimos, la mediana partía a la distribución en dos partes iguales, es posible encontrar otros valores para dividir la distribución, por ejemplo, en cuartiles, que en quintiles, deciles, los que en la distribución de probabilidades o percentilos, eh, que divide en 100 partes iguales a la distribución. Esta medida es interesante, sobre todo cuando uno hace o a veces análisis de estratificación y demás, porque bueno, es un criterio objetivo de donde se distribuye de igual tamaño, tiene justamente la ventaja esa, que cada uno de los grupos tienen el mismo tamaño, entonces eh, permite controlar ciertas variaciones. Bueno, eso es una medida interesante. Y básicamente, así como antes decíamos de la mediana, bueno, si uno quiere generar cuartiles, tiene tres cortes para tener cuatro grupos de igual tamaño. O si uno quisiera generar terciles, la verdad no es tan común, eh, serían dos cortes. Si quiere generar quintiles, serían cuatro cortes. Estos serían entre 0 y 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Tendríamos cinco grupos. Ese es un tipo de variable que es bastante utilizado. Y los deciles. Quizás han escuchado algún tipo de análisis que tiene que ver con pobreza o deciles de ingreso, cuál es la brecha entre los deciles de mayor ingreso y los de menores ingresos. Bueno, es un estadístico bastante común e interesante. Eh, Más adelante vamos a, no en esta clase, pero más adelante vamos a ver cómo se construye. Y ahora sí, yendo más a lo que serían las medidas de dispersión, lo que veíamos ahora era más bien un número que mostraba o sintetizaba valores centrales o de posición, como vimos recién. En este caso, las medidas de dispersión nos dan una idea de la variabilidad que tienen los datos con algunos valores o gráficos que vamos a ver. Bueno, el más sencillo que, que uno puede encontrar es lo que sería cuando uno en una distribución analiza el valor mínimo, el máximo y el rango, ¿no? Entre uno y otro. Es una primera aproximación a lo que sería la dispersión, ¿no? En el caso de la varianza, que también es muy utilizada, no hay gráfico, sino que justamente lo que aporta es un valor mm, específico que tiene que ver con eh, la suma al cuadrado de las diferencias entre cada valor y la media. Y eso dividido por la cantidad de casos. Sí, es una medida resumen de dispersión que es muy utilizada y a su vez está expresada en la misma unidad de análisis que,
que la variable que estamos analizando. Un derivado de este estadístico, de este cálculo, es justamente el desvío estándar, que ahí sí, al sacar la raíz de la varianza, eh, nos da la dispersión justamente en las mismas unidades que los datos originales. Este es un ejemplo gráfico que nos muestra una determinada distribución y su valor de desviación estándar. Y es un gráfico, un cálculo muy utilizado, sobre todo cuando uno habla o analiza cuestiones de probabilidad, de muestreo. Hay determinadas reglas que trae aparejada este tipo de distribuciones. La famosa campana de Gauss que tantas veces han escuchado. Entonces, en una distribución normal, donde vemos esta forma, en el medio está la media justamente, el promedio, y tenemos que a un desvío y un desvío, entre menos y más un desvío, está el 68,3% de los casos. Entre más menos dos desvíos tenemos el 95,5% y más menos tres desvíos tenemos el 99,7%. Esto es interesante cuando uno hace estimaciones, cálculos y demás, cálculos de error y demás. Bueno, sirve justamente para hacer distintos tipos de de análisis y de sacar conclusiones o por lo menos interpretaciones de los datos, porque bueno, justamente nosotros trabajamos con variables, ¿no? Y esas variaciones, justamente como uno trabaja en general con muestras, sobre todo cuando trabaja con muestras, es que se aplican eh, este tipo de análisis respecto a al desvío estándar y demás, que las variaciones que trae aparejadas las muestras, los distintos tipos de muestras que uno puede obtener y las comparaciones, justamente tener como herramienta el desvío estándar es muy útil y sus derivaciones. Otra medida de dispersión que es muy interesante porque justamente lo que nos permite es comparar entre distintos grupos estas desviaciones, porque justamente lo que hace, a diferencia de los dos anteriores, trabajan con un valor abstracto, no en las unidades de análisis como vimos recién de cada variable, sino que es una unidad de medida abstracta, que básicamente lo que hace el coeficiente de variación, y es muy utilizado, es el cociente entre lo que vimos recién, el desvío estándar con la media, que habíamos visto antes. Uno, al hacer este cociente y, por ejemplo, multiplicarlo por 100, tranquilamente puede hacer análisis eh, con porcentajes. ¿Cuánto es la variación? Según este valor siempre nos va de entre 0 y 1. Entonces, justamente nos permite eh, hacer, por ejemplo, comparaciones eh, entre distintos tipos de poblaciones. Por ejemplo, en este caso de varón-mujer, uno tiene la distribución, el intervalo de confianza. Eso, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero bueno, el intervalo de confianza, y uno puede analizar justamente si los extremos entre el pico de uno y el pico del otro se superponen. Si se superponen, uno no podría, cuando hace el test de hipótesis, decir que estas diferencias son significativas. Eh, Eso por un lado, como
llamémosle, no es exactamente el coeficiente de variación, pero sí es una aproximación y nos da una idea que esto, si las muestras tienen muchas variaciones y se superponen, por ejemplo, no sé, en el caso de varones, bueno, visualmente no se ve tanto, pero bueno, estos son los ingresos per cápita, están como más concentrados que en el caso de las mujeres. Este tendría un coeficiente de variación más pequeño, supónganse, no lo tengo acá, un 30%, y este de mujeres, que es un poquito más amplio, un 40%. Entonces, uno puede comparar, bueno, cuál es más variable en estos términos medidos en porcentajes, ¿sí? Esto por un lado. Ahora lo que queremos mostrar es justamente cómo lo podemos ver directamente con el paquete. Estos estadísticos que vimos con el mismo programa, vamos a ver cómo se calculan. En principio, vamos a hacer un pequeño repaso porque parte de lo que buscamos en este curso es que ustedes se manejen con la sintaxis, como vimos la clase anterior. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto cómo era la distribución, cómo eran la estructura que manejaba el SPSS, donde teníamos comandos, parámetros, eh, darle formato a los datos que en el caso que lo generáramos y siempre el punto final. Bueno, habíamos visto que eran simples, compuestos, eh, y las características que también vimos la clase pasada, donde se pueden incorporar subcomandos a través de la barra inclinada, especificar un rango de variables, no es necesario uno a uno. Esto que habíamos visto también de como una práctica, una buena práctica de agregar recordatorios o textos a la sintaxis como para que uno pudiera recordar lo que estaba haciendo, acordándose siempre del punto final y bueno, esta lógica de poder trabajar con copy-paste, con copiar y pegar. Bueno, en principio, estadísticos descriptivos de nivel de escala. Esta, en principio, es la sintaxis. Obviamente no pretendemos que ustedes se acuerden de cada uno, pero bueno, vamos a ver justamente yendo al programa. eh, Acá tenemos ya abierta una base de datos de personas de la EPH y, bueno, ¿se acuerdan? Teníamos los menúes. Vamos a correr un poquito acá. No, está bien. Los menús que más utilizamos, que tenían que ver con el manejo de archivos, de abrir, guardar, todo eso. En este caso vamos a ir a analizar. Uno, con los estadísticos descriptivos, tiene dos maneras. El más directo, llamémosle, es pedir descriptivos. En la segunda opción, si lo vieron, analizar estadísticos descriptivos, descriptivos. Y uno, por ejemplo, pide o selecciona el ingreso per cápita familiar y ahí vamos a ver, y como es ya, espero que habitual para ustedes, en las distintas opciones que nos da el programa, tenemos distintos botones que se abren menúes y submenúes. En este caso, justamente lo que nos muestra es parte
de lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Es la media, desvío estándar, mínimo, máximo, la varianza, el rango. Bueno, hay otros tipos de estadísticas para ver cómo es la distribución eh, de los datos, que bueno, según el caso les puede resultar de utilidad, pero en principio con estos estamos bien. Y algo, en principio lo vamos a ver así en ventanas. Vamos a pasar a resultados y vamos a ver que justamente están eh, expresados en la hoja de resultados buena parte de los estadísticos que vimos. El mínimo, el máximo, el rango entre uno y otro, la media, el desvío, la varianza. También vamos a pedirlo. Otra posibilidad es a través de frecuencias. Esto se acuerdan que lo poníamos en cero. Por ejemplo, de vuelta, estadísticos. Y uno acá también puede pedir la media, la mediana, la moda. Bueno, acá están los cuartiles que yo antes les había mostrado. Los n-tiles, los percentiles, como lo muestra acá el SPS. Y acá también de dispersión tienen el desvío estándar, la varianza, el rango mínimo, máximo. Acá en el caso, si por ejemplo quisieran pedir para hacer 10 grupos iguales, deciles, y continuamos. Y un detalle importante en este caso, porque entramos a través de frecuencias, es que ustedes anulen, en este caso, la tabla de frecuencia, pues no nos interesa, en el caso de ingreso per cápita familiar, ver toda la distribución de frecuencias, sino simplemente lo que nos interesa es ver los estadísticos. Bueno, acá está todo junto. Eh, Ahí vemos la media, mediana, la moda, el valor cero, porque bueno, en la EPH se registra cuando, bueno, no tiene o no declara ingresos como un cero. Desviación estándar, varianza. Bueno, acá directamente el programa lo calculó y representa estos valores. Volvemos un segundo. Vamos a ir acompañando lo que fue la presentación. Acá lo que vamos a hacer, volvemos al programa, es en gráficos. Esta es otra ventana que tenemos para usar. Es antes lo que eran los valores, los cálculos, estaba en analizar en gráficos. Por ejemplo, en histograma vamos a pedir la, el- la distribución, el histograma de edad. Y ahí vemos que se representan los datos. ¿Sí? Esto, como suele suceder en este tipo de programas, si uno hace doble clic sobre el gráfico, puede hacer ediciones de correr esto, ponerlo, modificar el rango si quiera la escala, en vez de que sea -20 sea cero. O sea, es interactivo para poder manipularlo, adaptarlo un poco a los requerimientos, las necesidades de cada uno. ¿Sí? Y esto, el final queda. Algo que nos quería mostrarle que parecía interesante era, repasando un poco esto que hicimos, es en estadísticos, frecuencias, pegar. Ahí vamos a ver que justamente el programa, a ver, ¿dónde quedó? Otra manera es
Ahí está. Bueno, esto es algo que preparatorio. Esto es lo que le decía, sintaxis para estadísticos descriptivos. ¿Sí? Y acuérdense siempre del punto, si no les va a anular el, el comando. ¿Sí? Esto mismo que nosotros pedimos a través de las ventanas se representa en la sintaxis pidiendo una frecuencia y con los distintos estadísticos. Lo mismo sucede en el caso de gráficos. En este sentido es más sencillo. ¿Sí? Ahora vamos a volver a la presentación. Bueno, este es más sencillo en analizar, por ejemplo, frecuencias. Acá yo voy a pedir restablecer, así me vuelve todo a cero. Y, por ejemplo, el nivel educativo, bueno, acá no tiene, bueno, para reforzar, pero bueno, vemos, uno pide la frecuencia y en este caso, bueno, la moda es el 2 que es primario completo, que es la frecuencia más común, con mayor cantidad de casos. Acá lo mismo, vamos a pegar desde la ventana, vamos a ir a la sintaxis. Esto es una frecuencia de una variable continua, ¿sí? Pero básicamente lo mostramos por el tema de el cálculo. Y ahora vamos acá mismo, ustedes podrían en gráficos incluir el histograma, ¿sí? Más completo. Entonces acuérdense que lo voy a sacar. En el caso de frecuencias, tiene en algunos casos la opción gráficos que les permite justamente hacer el cálculo y la representación gráfica. Como habíamos visto, haciendo play sobre la sintaxis, tenemos los dos, el cálculo, o sea, la frecuencia de cada uno de los valores y el histograma, la representación gráfica. Volvemos. Esta es medida de tendencia central. Bueno, esto lo usé con eh, la edad. Bueno, es similar, voy a restablecer, pero es parecido. Elegimos la variable y en estadístico la mediana. ¿Sí? Eh, no me interesa que me muestre toda la distribución de edad, pero nos va a mostrar la mediana. ¿Sí? Y este es un tipo de gráfico. Bueno, primero lo vamos a pegar, así ya nos queda en nuestro archivito de sintaxis. La mediana. Esto es lo importante que íbamos hablando, ¿no? Que ustedes identifiquen más allá de la mayor o menor complejidad de la sintaxis, dónde están las variables. Por ejemplo, yo por ejemplo pongo, no sé, estado, lo escribo así y pongo play, entonces, o ejecutar, me va a representar, a mostrar eh, la mediana de edad y de estado, ¿sí? Eh, bueno, obviamente en estado no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a cambiar de ejemplo en IPCF.
Ahí sí puede ser más interesante tener el valor. Entonces, en el caso de edad, el punto que me divide a la distribución en dos mitades iguales es 30 y en el caso del ingreso per cápita familiar, el valor 260 es lo que me divide a la población en dos partes iguales. Esto, si uno quiere hacer el gráfico, tiene CH06, no. Enten- Bueno, CH06, mediana, ¿por qué no? A ver. Mm, Bueno, para agilizar, taca, taca. Ahí está. Sí, eh, este es el gráfico. Eh, Acuérdense, cuadro de diálogo, diagrama de cajas. Acá tienen la opción para hacer más de una variable. Yo en este caso simplemente les quería mostrar la opción. O sea, ustedes pueden entre eh, dos variables, varón, mujer, o de tener distintas variables. A ver, vamos a ver si nos sale ahora. Bueno, ahí hay distintas opciones. Bien, ahí me gustó más. Tenemos para cada una de varón-mujer la distribución, el diagrama de cajas, donde, bueno, la verdad este es un gráfico bien interesante porque nos muestra dentro de la caja está el 50% de todos los casos, con esta lógica que habíamos visto antes de los N-etiles, ¿no? En esa caja está el 50% de los casos. Eh, y acá tenemos, esto creo que es un desvío y medio de la mediana, entonces es como una buena medida resumen de los datos, ¿no? Con una simple imagen uno ve cuál es más o menos disperso, uno tiene los valores mínimos, máximos, no, valores mínimos, máximos no, es un desvío y medio más desde la media y si uno lo quiere eh, pegar para tenerlo en la sintaxis, uno puede justamente, el comando examine es el que hace los diagramas de caja. Bueno, la mediana estamos. Y los percentiles ya los habíamos mostrado. Bueno, el rango también. Bueno, estos cálculos ahora seguimos con, bueno, lo que hace a estadísticos descriptivos.
ya habíamos visto, el comando de frequencies, variables, bueno, ya lo pusimos en la sintaxis. Si uno quiere comparar medias, ahí volvemos a la base de datos y uno pone comparar medias y, por ejemplo, algo que, bueno, yo ya había generado una variable que era de deciles, pero bueno, esto imagínense que está así para tener un, un valor de comparación. Y acá lo que me genera, estos son quintiles en realidad, me analiza, por ejemplo, las medias de cada uno de los deciles. Este es un análisis bastante habitual con quintiles, deciles, depende de la cantidad de casos que ustedes tengan, de la población, el tamaño de la población. Pero bueno, le analiza, resume lo que sería la, el valor para cada uno de los quintiles, bueno, la cantidad de casos que ahí van, ven que no es exactamente la misma, pero bueno, también tiene sus, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando uno construye este tipo de, de variables, algo fundamental es que la base esté ponderada. Yo acá lo estoy mostrando para verlo, pero no está ponderado. Cuando uno construye este tipo de variables que ya vamos a ver, tiene que, por un lado, ponderar, porque la cantidad de casos es determinante en este tipo de variables, y resolver los empates. En este caso no son exactamente iguales porque en el valor de corte que antes habíamos visto, por ejemplo, de la mediana y eso, de estos cortes, por ejemplo, hay, bueno, en cero hay muchos casos, pero bueno, en el 40 hay muchos casos que tienen 176, 67. Entonces, bueno, ahí es donde uno ve cómo resolver estos empates, ¿sí? Esto en lo que hace a la comparación de medias. Bueno, frecuencias para nivel cualitativo, ya un poco lo vimos con cuando estuvimos analizando eh, la moda, pero si quieren lo podemos volver a ver. Estadístico descriptivo, frequencies, la variable. Lo que quería mostrar es esto de las tablas de contingencia cuando uno quiere comparar valores con variables cualitativas, ¿sí? Entonces, uno de vuelta va a analizar en estadísticos descriptivos y va a la opción tablas cruzadas, ¿sí? Ahí uno elige las variables, en este caso nivel educativo y sexo, y de vuelta, para prestar atención, uno tiene distintas opciones, pero bueno, en estadísticos uno puede pedir todo tipo de estadísticos que tienen que ver con asociación, chi cuadrado, correlaciones, bueno, depende el nivel de medición de la variable. El SPS le muestra todos los estadísticos, pero la decisión de cuál es correcto usar, obviamente depende del investigador, de ustedes. En este caso, bueno, es una variable nominal y otra ordinal. Pero bueno, vamos a poner chi cuadrado, que ahí ya no interesa tanto. Continuamos. Algo importante, digo, para la visualización es que ustedes también pueden elegir qué tipo de datos les muestra. El observado concreto, pueden calcularle el esperado
Y ustedes también pueden sacar porcentajes por filas, por columna, por el total. Eso hay también, bueno, distintas en qué orden representan los datos, si ustedes ascendente de filas o descendente según los valores. Bueno, eso tiene siempre muchas opciones. Y ahí lo que ustedes ven es justamente el cruce para poder hacer análisis, diferencias porcentuales entre los distintos valores. Acá básicamente es, en principio, está el valor por las filas, cómo se distribuye varón-mujer, pero bueno, uno si quisiera hacer un análisis considerando a sexo como una variable independiente, debería hacer comparaciones por el porcentaje de columna, o sea, dentro de lo que es sexo. Entonces, bueno, si 18,4 versus 17,7, bueno, en el primaria incompleta, bueno, así es como se representa. Si uno lo quiere, no. Si uno lo quiere llevar a la sintaxis, se mueve y tenemos, como vimos recién en la presentación, el comando crosstabs, eh, donde, bueno, eh, de vuelta, uno no pretende que se acuerden de todos estos subcomandos y demás, pero sí que identifiquen cuál es el lugar de las variables para hacer modificaciones. Porque yo, por ejemplo, si copiara y pegara esto y en vez de nivel educativo pusiera estado, lo modifico y después lo ejecuto, ejecutar todo no, esto nada más, me cambia. Antes teníamos nivel educativo y ahora tenemos estado, bueno, que es ocupado, desocupado, inactivo, bueno, las categorías de la variable estado. Eh, ¿Sí? Eh, Esto es lo interesante de uno poder justamente trabajar con directamente en la sintaxis. Ahí volvemos y repasando un poco lo que vimos la clase anterior, que se acuerdan, nosotros teníamos otro tipo de datos, de variables, cuando eran de respuesta múltiple. ¿Mm? Que, ¿se acuerdan? Bueno, podían ser jerarquizadas, no jerarquizadas, eh, donde uno ordena de menor a mayor o si no está jerarquizada puede, sin darle el orden justamente, que por orden de aparición que la persona responda. Y otra cuestión es que importante que los datos podían ser dicotómicas, o sea que esta respuesta múltiple sea sí, no, eh, sí, no, básicamente, o 0 y 1, lo que uno de manera como exhaustiva cada una de las opciones de respuesta, o que sea por categorías, ¿no? Que la persona vaya respondiendo y después uno va codificando y a cada una de las respuestas, en vez de usar sí, no, ¿se acuerdan cuando damos el ejemplo de problemas del país? Bueno, desocupación, desigualdad, inseguridad, bueno, todas esas opciones de respuesta que están ubicadas en distintas variables, eh, tienen una categoría. Lo importante, y esto que también lo habíamos mencionado en algún momento, es que todas estas opciones de respuesta no van a ocupar una sola columna o una sola variable, sino que acá cada una de las opciones de respuesta ocupa
una variable, una columna dentro de la matriz de datos. Este es un tipo de pregunta que con muchas particularidades, ya lo vamos a ver, pero bueno, es importante que conozcan cómo manejarlas, cómo es posible obtener frecuencias con el SPSS. Acá en este caso voy a cambiar de, de base de datos. Ujú. Acá muestra recientes. Yo armé una base específica porque, bueno, como les decía antes, ¿no? Eh, acá dos, dos tipos de preguntas de respuesta múltiple. Una que tiene que ver con el uso de aparatos y otro con los tipos de deportes que practica o cuáles son las preferencias en términos de deportes. Entonces, lo que vemos en la base de datos es que una pregunta que es, por ejemplo, ¿qué tipo de aparatos usa? Cada una de esas respuestas ocupa una variable, una columna dentro de la base de datos. Y en este caso, y de paso para ir conociendo un poco más el programa, está etiquetado sí, no. O sea, cada opción de respuesta es sí, no, sí, no. El otro caso es variables de categoría, también es múltiple, donde se pidieron hasta tres respuestas. Esto fue limitada la cantidad de respuestas que dieron. Y como ven, están las menciones y categorizadas cada uno de los deportes que las personas respondieron. ¿Sí? Importante tener en cuenta que, eh, como, bueno, ahora lo vamos a ver, pero bueno, no todos los entrevistados contestaron tres respuestas, esto lo vamos a ver, pero bueno, en principio vayamos a cómo es el tratamiento que es distinto a lo que estuvimos viendo hasta ahora con las variables de opción simple, única. En este caso, el SPSS, tanto para las variables que están codificadas de manera dicotómica, sino o por categorías, uno 2 3 4 5 lo que sea, el SPSS lo que primero necesita es que nosotros le definamos cuál es el set de variables que forman parte de una misma pregunta. ¿Sí? Por eso es que en analizar, ustedes se van a desplazar y en respuesta múltiple, eh, por ejemplo, le van a decir que usa smartphone, usa tablet, usa laptop, usa PC, usa smart, es el set de preguntas, son las opciones de respuesta múltiples de esa pregunta. Lo que sí ustedes le tienen que aclarar al SPS, porque el SPS solo no se da cuenta, es si es dicotómica o de categoría. En este caso es dicotómica, si no, y nosotros sabemos que el uno es sí. Entonces, lo ponemos, les va a pedir un nombre, llamémosle temporario, aparatos o uso, aparatos. Y eventualmente, así como ustedes ya practicaron etiquetar el nombre de la variable, acá podrían poner uso de aparatos en el lugar. Este es ¿se acuerdan el nombre largo que en algún momento vimos? Entonces ustedes acá añaden, ¿sí? Aparatos. Cierran. En este caso, fíjense que no tienen una opción de grabar o de pegar en el
en la sintaxis. Eso va a quedar para la próxima instancia. Entonces, de vuelta, primero definen el set de la variable dicotómica, vuelven a respuesta múltiple y ahí sí, no sé si prestaron atención, si no, bueno, retrocedan el video. Antes aparecía esto medio grisecito, ¿sí? Ahora ya está habilitado. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir directamente la frecuencia de esta nueva variable generada que definí el set y pongo aceptar. Como ven, tiene algunas particularidades este tipo de estadístico porque el SPSS les muestra los porcentajes por la cantidad de respuestas totales, o sea, eh, cada persona obviamente respondió más de una, o sea, eran uno, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco veces que respondió si usó o no usó, si usó o no usó. Pero bueno, a ver, vayamos por partes. En principio, la representación es por las respuestas. O sea, la sumatoria da 100. En el caso de este tipo en esta columna, vemos que los porcentajes están hechos sobre los casos. O sea, el denominador es 28 en este caso, porque eh, eh, los que respondieron sí en al menos uno de todos estos son 28 personas. ¿Sí? Eso es una característica. Ahora, cuando veamos dicotómica y por categoría, vamos a hacer las salvedades que hay o las cuestiones que hay que tener en cuenta. Porque, bueno, nada, a diferencia de una frecuencia simple, donde a nosotros siempre nos muestra los datos válidos. Bueno, salvo lo que uno define como missing y demás, pero en este caso puede haber casos que no se representen porque, bueno, no, no tiene respuesta así en ninguna de las cinco opciones. Pero bueno, eso lo vamos a retomar después. Quizás va a quedar más claro cuando veamos por categoría. Bueno, lo mismo. Volvemos de cero, definir conjunto de variables. Estas tres sí sabemos que son de categoría y simplemente hay que definirle el rango. Perdón. Vamos un cachito para atrás. Respuesta múltiple. Primero vimos la definición de conjunto de variables, las frecuencias y ahora la tabla cruzada. Ustedes van a ver que a partir que definieron el set les va a mostrar la nueva variable que es de respuesta múltiple y nosotros en las filas ponemos y si ustedes quieren hacer un cruce como hicimos recién, la única particularidad, o sea, en las columnas voy a poner sexo, que les pide el rango de esta categoría, de esta variable, perdón. ¿Sí? En este caso sabemos que es 1, 2 y de vuelta vamos a las opciones para ver sobre qué van los porcentajes. ¿Sí? En este caso, de vuelta, pedimos que sea eh, por columna. Entonces, relativamente parecido a lo que vimos recién, vamos a tener los porcentajes para cada uno de los casos, eh, cuánto por sexo usa smartphone, tablet, ¿sí? Esto es la tabla en base a la cantidad de casos. La otra opción es hacer lo mismo, pero por respuestas. Entonces, uno va a tener, eh, así como están los porcentajes sobre los casos, obviamente si ustedes suman, esto va a dar más de un 100%, como, bueno, acá no pedimos por el total,
pero estos porcentajes están hechos 8 sobre 28, no, en realidad 8 sobre 12, 8 sobre, y la cantidad total de respuestas es esta. Pero bueno, los porcentajes, si bien son por columna, siempre se calculan con el subtotal de, eh, ¿cómo se llama? De cada una de las opciones dicotómicas. ¿Sí? Bueno, ahora lo mismo y vamos después a la aclaración de este tipo de variables. Entonces, importante, diferencia entre respuestas y casos. El denominador cambia y en función de eso el porcentaje es distinto, porque acá siguen siendo 8, pero en un caso, como toma el total de respuestas eh, del, de- perdón, de todas las opciones, de 15, por ejemplo, o sea, todos los casos que respondieron sí en los 5 son 15. 8 sobre 15 da el porcentaje. Lo mismo acá, 4 sobre 13, porque acá están los casos representados. A diferencia de cuando están eh, representadas las respuestas, donde el 8 ya no es sobre 15, sino sobre 41 respuestas. Esta es la cuestión importante a rescatar. Bueno, de vuelta, eh, definimos por categorías y en este caso sabemos que es del 1 al 6. Estos son deportes, lo añadimos y de vuelta, la misma lógica. Ahí lo único que cambia es cómo uno define el, el set, siendo dicotómica o por categorías. Entonces ahí uno de vuelta, frecuencia simple, uno pide deportes y de vuelta acá tenemos los porcentajes por respuestas o los porcentajes por casos. ¿Sí? Eh, Esto es lo importante a tener en cuenta. Y lo mismo si uno quisiera hacer un cruce, ¿no? Tiene desde aparatos, o sea, deportes, acá lo mismo, casos, respuestas. En general, uno como para este tipo de preguntas, siempre lo que interesa es saber sobre la cantidad de casos, porque bueno, las respuestas pueden, la cantidad de respuestas pueden ir variando, pero uno si quiere comparar otro tipo de variables de respuesta simple, siempre el porcentaje lo hace sobre los casos. Entonces, bueno, lo más común y habitual es que uno los porcentajes los calcule sobre la cantidad de casos. Entonces, bueno, acá lo mismo. Eh, y ahora vamos a ver algunas particularidades que tiene este tipo de eh, variables o preguntas de respuesta múltiple. Acá vemos que son 30 casos, ¿sí? Y de vuelta, eh, hizo sobre los casos y calcula 3 sobre 16 porque en total 16 hubo 16 respuestas, de los cuales 3 fue de fútbol, 7 de básquet, 6 de tenis en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, y lo mismo en el caso de los varones. Hubo un total de 14 casos que respondieron y bueno, eh, así se calculan los porcentajes, ¿sí? Uno, obviamente, si suma estos casos va a dar más de 14, ¿no? 2, 8, 13, eh, 13, 17, 22, 25, ¿sí? Porque acá está simplemente contando los casos, no las respuestas. Bueno, eh, no lo hice antes, pero en ambos casos es lo mismo. Si uno lo pega, lo pone en la sintaxis, igual lo tienen en la presentación, y lo mismo con las tablas cruzadas.
Si lo pegan, ahí van a ver que el comando es multiple response y si ustedes analizan un poco en cómo está esto, simplemente es, vale, les voy a pegar la otra, la de, para que veamos la diferencia entre uno y otro. Ahí está. Esto tenemos que es por categorías, deportes uno del 1 al 6. Y esta es por dicotómicas. Es cuando uno elige qué opción de respuesta. Podría haber sido sí, podría haber sido no. Eso son decisiones que uno toma. Lo único que varía en este caso, bueno, es eh, esa definición, pero el resto es lo mismo. Frecuencias, frecuencias, el nombre de la variable que tiene las variables que uno de alguna manera crea aparecen con este signo pesos adelante como para identificar que es una pregunta de respuesta múltiple. Bueno, esto era lo que estábamos viendo eh, y las aclaraciones. Eh, las estadísticas descriptivas, nivel cualitativo, opción múltiple, esto que dijimos es puede tener la interpretación por respuestas o por casos. Lo más habitual es por casos, porcentaje de casos. ¿Y por qué la advertencia y esto de no hacer las cosas así a las apuradas, plenas de confianza y que todo se hace automático? Hay que tener siempre muchísimo cuidado en este tipo de preguntas de respuesta múltiple con los denominadores, los no sabe, nos contesta, con los missing, porque los porcentajes varían, más allá que sean los casos, el denominador varía, sobre todo, según el tipo de definiciones que ustedes hagan. Fíjense, yo voy a ir a la base. Acá, por ejemplo, eh, esta es la variable de categorías. En el primer caso están todas las respuestas. Entonces, por eso, cuando vimos el gráfico, estaban 30 casos. ¿Sí? Esta base tiene 30 casos, ¿no? 30 casos. Pero en el caso de cuando vimos por dicotómicas, vimos que eran 28 casos. Entonces uno dice, ¿pero por qué 28 casos? Y en todas respondieron sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pero fíjense, hay algunos casos, estas son las de aparatos, que en todas dijeron que no. Por ejemplo, en este. Si ustedes se fijan, en estos dos únicos casos es no, no usa, no usa, no usa, no usa, no usa. Entonces, como no, al tener no usa, en todos los casos no entra a contar en el denominador. Por eso les decía que siempre hay que tener cuidado con este tipo de variables, porque justamente eh, varía el denominador y obviamente les modifica el análisis. Algunos los que hacemos realmente a veces es agregar una variable que tenga todos los unos como para asegurarnos que mi denominador siga siendo 30, ¿no? El total de casos. eh, a ver, lo voy a hacer rápidamente. Bueno, esto lo vamos a retomar en otras clases, pero bueno, no voy a agregar una constante. Entonces, en la base de datos me va a aparecer un sí en todos los casos. ¿Sí? Y ahora fíjense qué pasa cuando
hago la frecuencia. Voy a cambiar en aparatos, voy a agregar no. Y si el mundo es mundo, cuando saco la frecuencia de aparatos, estamos bien. No, todavía no. Hay algo que no llegué a hacer. A ver, aparatos. No. Ah, me olvidé cambiar. Pequeño detalle. Bueno, así se saben cómo se hace. Analizar, puesta simple, frecuencias, aparatos. Y ahora sí, vamos a tener los 30 casos que forman parte de mi muestra, de mi matriz de datos, y los porcentajes se van a calcular sobre esos 30 casos, no sobre los 28 o los que sean que hayan respondido sí en al menos una de las opciones. Por eso es que es tan importante tener en cuenta estas consideraciones cuando analizamos eh, variables con respuesta múltiple. En el caso de categorías como deportes, la primera, en todos los casos había respuesta, no hay problema, porque bueno, eh, si eventualmente faltara en uno, o sea, en realidad si acá no hay respuesta, no va a haber respuesta en ninguno. Ahí, bueno, la base, el denominador va a ser 29 porque hay una persona que no contestó. En todo caso, bueno, forma parte del análisis como cualquier otra variable. O sea, esto que yo les estoy diciendo, sobre todo lo tienen que tener en cuenta cuando uno trabaja con variables dicotómicas, ¿sí? Porque el denominador cambia según la respuesta que yo estoy midiendo. En este caso, sí. En el caso de categorías, no importaría tanto porque pasa como en cualquier pregunta de opción simple, que solamente hace el cálculo sobre los casos válidos, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que quería aclararles con este tipo de variables de respuesta múltiple. Así que bueno. Espero les haya gustado la clase. Ahí van a quedar a disposición los trabajos prácticos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.